por el continente asiático de Donald Trump sigue dando motivos de qué hablar. El mandatario estadounidense ya llegó a China, pero su discurso ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur dejó mucho por analizar. Y para hablar precisamente de esta histórica gira, el presidente de Estados Unidos, le damos hoy la bienvenida a nuestro programa al Roberto Izurieta. Como lo pueden ver, está con nosotros en vivo desde Washington, colaborador de CNN, amigo de la casa y analista político. Roberto, un gusto tenerte nuevamente en el programa. Muy buenos días, Alejandra. Tengo que comenzar preguntándote tu opinión ante dos comentarios, o mejor dicho, violentas advertencias que el presidente realizó contra Corea del Norte ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur. La primera, que de verdad me impactó mucho, sobre todo siendo el presidente de Estados Unidos, o bueno, realmente cualquier mandatario, querer paz a través de la fuerza y que no lo pongan a prueba, hablando de Estados Unidos. ¿Cómo podemos ver estos comentarios? Efectivamente, esos comentarios fueron parte de su retórica común, pero en términos generales yo diría que el discurso de él fue mucho más moderado de la retórica que viene usando los últimos días. Yo estoy convencido que la retórica belicista lo único que hace es alimentar los ímpetus del dictador de Corea del Norte, que es lo que busca. Esto es llamar la atención y recibir este tipo de amenazas. En términos generales, el discurso fue un discurso preparado, como lo que sucede con Donald Trump en los viajes internacionales. La agenda es mucho más rígida, casi todos los discursos están previamente preparados y están más en esa línea. Pero yendo exactamente a lo que tú dices del uso de la fuerza, coincido contigo. Yo pienso que hay que hacer una pequeña diferencia que es muy importante. Cuando ya se tiene tanta fuerza, esto es cuando se llega a niveles nucleares, el tener más fuerza no ayuda mucho, porque lo que tenemos que hacer es evitar una confrontación nuclear. Lo que sí se necesita, que es una palabra parecida pero distinta, es la determinación para negociar. Y en tal sentido, la ida del presidente ahora que ya está en China es lo central, porque yo no veo otra salida para poder evitar y detener los ímpetus de este dictador de Corea del Norte que sea el poder contenerlo a través de la conversación, o mejor dicho, de la contención de la comunidad internacional con el apoyo de China y de Rusia. Y una declaración tan fuerte como querer paz por la fuerza, por decirlo de alguna manera, lo pone en un punto comparable a otros mandatarios o a otros gobiernos que él mismo ha criticado, que ellos han usado la fuerza para tener lo que consideraba ese gobierno tener paz, ¿no? Efectivamente, cuando ya llegas a esos niveles de arsenales nucleares, el sumar los arsenales nucleares no cambia la ecuación de fuerza o la ecuación política. Lo único que tienes que hacer en ese momento es contener y evitar que se produzca una confrontación. Y eso solamente lo vamos a conseguir a través de la presión internacional, sobre todo con el apoyo de China. Y en tal sentido, el viaje de hoy y todo lo que las noticias que tengamos hoy de China son fundamentales. Claro. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que los Estados Unidos está dispuesto a conversar, negociar, llegar a un acuerdo con China para conseguir contener los ímpetus del dictador de Corea del Norte? Y es que es la etapa más delicada de su visita a Asia por dos motivos. Porque él ha criticado fuertemente a China, sobre todo por el lado comercial, que ha comentado que han quitado muchos trabajos de Estados Unidos y los han llevado a China, pero también ha hablado mucho de su petición a China y a Rusia, dos naciones que tienen relaciones con Corea del Norte, a unirse a los países que rechazan las acciones bélicas de Pyongyang. ¿Qué podemos esperar en esta visita a China? Tal vez un Donald Trump un poco más diplomático, más político. Esa es una muy buena pregunta, Alejandra. Yo sinceramente no quisiera especular mucho, porque también hay que recordar que el día de ayer fue un día muy importante en los Estados Unidos por las elecciones de Virginia y Nueva Jersey, donde Donald Trump y los republicanos subieron enormes reveses. El día de ayer también el presidente Donald Trump intentó hacer un viaje sorpresa a la frontera en la parte de Corea del Sur, en la frontera con Corea del Norte, y también le falló. Yo pienso que todas estas cosas, más las que tú mencionas, pueden un poco alterar los discursos que tenga, y debería ajustar estos discursos a estas nuevas realidades. Entonces yo creo que el día de hoy va a ser muy interesante ver con qué tono está, pero efectivamente la relación con China, no solamente desde el punto de vista económico, sino en lo que estamos hablando, el viaje que acaba de terminar para contener los ímpetus de este dictador de Corea del Norte, son fundamentales. Pero ¿sí cree que ha logrado demostrar que tiene una conformación de frente común entre Japón y Corea del Sur?
sin lugar a dudas, el problema es que Japón y sobre todo muchos sectores en Corea del Sur están absolutamente claros que el uso de la fuerza no es una alternativa porque pasaría por una destrucción. Entonces, es lo que piden, lo que exigen, y ahí se vio esas... no sé si decirlo, ambigüedad en el discurso de este juego de las dos cosas. Y es, sí, por un lado tenemos que demostrar fuerza, pero por otro lado tenemos que estar claros que no podemos provocar y no podemos llegar a una confrontación porque sería la aniquilación. Sería indescriptible las consecuencias de semejante final. Entonces no queda otra que la contención, y en tal sentido no queda otro que un compromiso mucho más firme de parte de China para que pueda contener los planes nucleares y las actividades que tiene el dictador de Corea del Norte. Pero como representante de Estados Unidos también le llegan unos días difíciles porque en los últimos días de su gira hay importantes cumbres de Asia, también del Pacífico, y él llega en un punto muy debilitado porque, bueno, ya conocemos que ayer Estados Unidos se convirtió en el único país que se encuentra fuera del Tratado de París. Algo que es un poco delicado cuando estás yendo a cumbres, obviamente, es que se habla no solamente de temas económicos, pero de temas de liderazgo y de cómo ayudarnos a todos en nuestro planeta, ¿no? ¿Qué podemos esperar de Trump como representante de Estados Unidos en estas cumbres? Yo estoy convencido, y lo hemos visto en otras giras internacionales, sobre todo, digamos, la más delicada, la última del Oriente Medio, y también, como tú mencionas, cuando también estuvo en Francia. Cuando el presidente de los Estados Unidos está en estas giras internacionales, su agenda es mucho más rígida y todos sus discursos están sumamente elaborados y preparados con anterioridad, con lo cual lo que consigue es que vemos un presidente más, perdón la redundancia, más presidencial, discursos más presidenciales. Pero sin lugar a dudas, después regresa a Washington, como dicen algunos de sus críticos, está solo en su casa y comienza una guerra de twitters que desorienta y produce incertidumbre a la comunidad nacional e internacional. En este viaje yo pienso que continuaremos esta línea de toda una línea discursiva mucho más estable, mucho más presidencial, pero sin lugar con los ajustes a los cuales tú te refieres de lo que ha pasado en los últimos días y las últimas semanas. Mañana analizaremos qué tan presidencial precisamente fue Donald Trump hoy en China. Roberto, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Un gusto, Alejandra. Que tengas un buen día. Roberto Izurieta, analista político, con nosotros en vivo desde Washington. Y bueno, con esto hacemos una breve pausa. Regresamos con más en Café.